Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contentísima de estar aquí otra vez más. Y bueno, nunca uno no se acuerda de lo bonito que es este sitio hasta que regresa, porque la verdad es impresionante. Bueno, yo voy a hablar de qué es esto de la glomerulopatía C3, que ya tiene un nombre difícil. Y bueno, lo que sucede en esta enfermedad, que no ha existido siempre, es que ahora la entendemos mejor, aunque tengo muchas preguntas y sobre todo porque por primera vez utilizo tratamientos eficaces, y esto hace que una enfermedad de repente pues eclosione. Y también favorece otras dentro de las enfermedades. Bueno, como conflicto de interés, algunas compañías que tienen fármacos que participamos todos en conferencias y participando también en los ensayos clínicos y es como afectar cuando yo aquí en conferencia. Bueno, deciros que menudo tema para explicar. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y luego en el café, sobre todo las personas que tengan más interés en esta enfermedad, pues lo hablamos más despacio porque si no es una paliza. Bueno, recordar un poco qué es el glomérulo. El glomérulo es como el ovillo vascular. Entonces, si eso, porque existe ese riñón, al nacer, en cada riñón tenemos de 800.000 a 1.200 nefronas. La nefrona, ¿qué es? Es como el ladrillo de la pared, es la unidad funcional renal. Y si como el riñón lo que tiene que hacer es, sobre todo, filtrar y depurar, y esa es su primera función, aunque tenga muchas otras, la sangre es un órgano muy vascularizado y la sangre va a entrar en un contacto íntimo con la orina y es el glomérulo donde se produce esta filtración y después en los túbulos, que también están muy vascularizados, ahí es donde se hace el ajuste final de la orina. Para decirlo de una manera, las enfermedades donde lo que tenemos es una afectación del glomérulo se llama glomerulopatías, enfermedades glomerulares. ¿Por qué son importantes? Porque en general van a afectar a personas jóvenes. No sé, ¿vale? ¿Así mejor? Sí. No sé, yo no tengo mucha voz, así que me acuerdo de decir. Las enfermedades glomerulares afectan a pacientes pediátricos, adultos jóvenes, aproximadamente representan por lo menos un 25% de las personas que llegan a fallo renal y necesitan. Durante muchos años hemos estado un poco parados en el tratamiento de estas enfermedades y ahora pues tenemos una eclosión de muchas moléculas, algunas que se llaman como nefroprotectoras y otras que van a ser específicas, ¿de acuerdo? Y de hecho, en la categoría de la glomerular, las enfermedades glomerulares, estamos viendo que gracias a estos tratamientos que manejamos con los pacientes, hay una disminución de los pacientes que llegan a fallo renal. Esto es muy importante. Entonces, veis aquí lo que sería la circulación que lleva a este glomérulo. Aquí lo veis en una fotografía microscópica y veis lo íntimo que hay en la relación entre el tejido renal y la vascularización. Eso es muy importante porque explica por qué en los glomérulos se producen depósitos de inmunoglobulinas y de, ya os vamos a hablar ahora, de proteínas del complemento. Porque hay muchos procesos inmunes o inflamatorios para afectar a los glomérulos. Y esto serían las enfermedades glomerulares. Entonces, la glomerulonefritis, que significa la artritis, que significa inflamación, afectan a los glomérulos. Casi siempre son de origen inmune y se van a clasificar en distintos tipos según la biopsia. O sea, estas enfermedades para diagnosticarlas, aunque a veces hay marcadores en la sangre, en general son enfermedades que siempre se van a necesitar una biopsia renal y con esto vamos a diagnosticarlas. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, en general se manifiestan por la aparición de sangre en orina, más o menos proteinuria. Muchos pacientes tienen hipertensión arterial y muchos tienen daño renal. Algunas veces aparece una enfermedad muy severa, muy florida y muy brusca, y otras veces aparece la enfermedad más un hallazgo, más progresiva, más lenta. Cuando hay mucha proteinuria, pues aparece algo que parece nefritis, síndrome nefrótico. Los pacientes vienen con edemas y a veces en algunas enfermedades también encontramos
manifestaciones fuera del riñón que nos pueden ayudar al diagnóstico. Bueno, deciros que en general las orinas que llamamos las colurias, la orina oscura, Coca-Cola, en general la presente de una orina del glomérulo, de origen renal, mientras que hematurias menos importantes también pueden ser de origen glomerular, pero a veces son de las vías urinarias. Pero cuando uno tiene hematuria, que la ve, porque a veces los pacientes hacen microscópica, es una de las alertas de que tengo un problema renal. Y bueno, a veces cuando tenemos un cuadro muy brusco o muy severo, pues podemos tener eso, el edema, la hinchazón, tenemos la validez, o este riñón que tiene una glomerulonefritis aguda. Bueno, ¿qué es la glomerulopatía? Primero venimos a la glomerulonefritis y luego vamos a la glomerulopatía. ¿Por qué tiene este nombre? Porque no solo es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que tienen unas características y esto ha hecho que hemos pasado a hablar de glomerulopatía C3. En general es una glomerulonefritis, no solo aguda, sino crónica. Entonces, es una entidad rara o minoritaria que afecta a hombres y a mujeres y se dice, las cifras que había en el año 18 y ahora que el tratamiento seguro que va a aumentar, se decía que 2 personas por millón de habitantes había anualmente como diagnósticos nuevos y que los casos totales menos de 5 por millón de habitantes. Esto seguro que no es así, porque todos tenemos margenes. Cuando hablamos de esto, en general se está hablando de las formas más severas, las formas crónicas que van a fallo renal. Pero como todas las enfermedades, es como un abanico de formas menos graves y otras más graves. Entonces, hemos dicho que se diagnostica por biopsia renal. Si os fijáis, esto sería una biopsia normal y este es un glomérulo. Este es el ovillo vascular, que en vez de estar en este margen tridimensional, está cortado, está en plano, y veis, este serían todas las distintas células, los capilares, las células del riñón, sería lo normal. Y cuando uno tiene esta enfermedad que se llama glomerulopatía C3, lo que tiene es, más lo veis respecto a lo normal, la estructura, muchas veces se llama que hay proliferación de distintas células, pero lo que da el diagnóstico, que cuando hacemos una biopsia hay 3 fases, la biopsia óptica, unas técnicas por fluorescencia, que lo que intentan es ver que haya depósitos aquí. El patólogo ya ha visto que este riñón hay como depósitos, no tiene nada que ver con esto, todo eso rojo que se ve son depósitos. La segunda técnica sería la inmunofluorescencia, que uno intenta saber qué depósitos hay, y otra forma sería la microscopía electrónica, donde va a ver de una manera más detallada dónde están los depósitos, etc. Y aquí lo característico es que este glomérulo que lo veis que está lleno de depósito, todo lo que tiene es un C3. C3, que es C3 es una proteína de complemento importantísima y es, después de la albúmina, la segunda proteína en cantidad que tenemos circulante. Fijaros que es importante. Y esto es tener una glomerulonefritis, una enfermedad glomerular, donde haya un depósito. Inicialmente se habló de único, ahora se habla de predominante, a veces puede haber algunas ciertos depósitos de inmunoglobulinas. Esto se llama glomerulopatía C3. Espero que se entienda un poco. Entonces, ¿qué pasa con esta entidad? Primero, que es muy variable. Ya hemos dicho que tenemos datos de las formas muy severas, pero hay otras que no son tan severas. Algunos pacientes, o frecuentemente, pero no todos, tienen un C3 bajo. Nosotros cuando miramos un paciente, cuando examinamos un paciente con una enfermedad glomerular, siempre vamos a pedir el complemento, porque dependiendo si el complemento está bajo o no, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Lo que yo os he dicho, que hay un depósito predominante de C3 en la biopsia renal y algunos tienen también algunas inmunoglobulinas, inmunocomplejos que son el 15% de la C3. Todavía es una forma más rara. Y lo que luego estos pacientes que se presentan de maneras muy diferentes es que la causa que produce todo esto es una causa común y es que el complemento, que os voy a decir lo que es, el complemento está desregulado, es decir, no tenemos bien regulado un sistema importantísimo en nuestro organismo, que es el sistema del complemento que
es un sistema que nos ayuda a defendernos de las infecciones. Y sobre todo, esta desregulación, esta falta, lo que sucede es que estos pacientes tienen este sistema como activado todo el tiempo y se va a producir no solo en circulantes, sino en el pulmón. ¿De acuerdo? Muchas preguntas con el café. Entonces, esto es el complemento. Cuando yo estudiaba medicina había dos horrores. Uno era la cascada de la coagulación y otro era la cascada del complemento. Porque esta vez que sabes esto, cada vez ves que el dibujo está más complicado. ¿Qué es la cascada del complemento? El complemento son un montón de proteínas que veréis que están representadas con la C de complemento, que van desde la 1 hasta la 9. Entonces funcionan en cascada. ¿Qué quiere decir? Que se van activando y que cuando se activan se desdoblan como en dos, producen una forma activa y otra que produce inflamación donde se depositan, y esto es un mecanismo nuestro como individuos que se activa en general porque aparece un microbio, un gen que nos ayuda a defendernos de las infecciones. Cuando todo esto, ya ves que esto y es del año 19, o sea que ahora habrá no sé cuántas moléculas más, existe lo que se llaman varias vías de activación. Y todas ellas, lo que hay como dos escalas fundamentales, dos etapas fundamentales. Uno es el C3, que fijaros que es importante que está en el medio de todo, y otro que es el C5, que ahora me lo veo, aquí el C5. En esta enfermedad, las neuropatías C3, el problema está aquí. El problema es que hay una sobreactivación en este mecanismo y como esto está pensando en que el organismo elimine el microbio, el germen, pues si no está bien regulado, va a activarse, a estar activo y va a lesionar nuestras células. Deciros que cuando esto que se llama la C3, la C3 complexanza, cuando esto está activado, se produce además un fenómeno de amplificación. O sea, no solo es que esté activo, sino que esto se va amplificando y esto va a dar lugar a que este sistema activo esté continuamente llega hasta aquí, a la muerte celular. Temas muy importantes. La naturaleza, para que este sistema no nos haga daño, nos ha puesto unos reguladores. Cuando tenemos una infección, se activa. Cuando la tenemos bajo control, se para. Los pacientes que tienen estas enfermedades del complemento, este sistema está defectuoso o bien producen anticuerpos contra una de estas proteínas y esto hace, en vez de frenarse cuando uno no lo necesita, esté siempre activo. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene, por ejemplo, una infección, es como si esto se enciende, ¿no? Y ya os he dicho, el C3 es muy frecuente y esto que está pasando en la sangre y en el glomérulo hace que todas estas moléculas que se van a activar en cascada, que son proinflamatorias porque están pensadas para que cuando yo tenga una infección recurre a todas mis células inflamatorias y mate la infección, eso se va a quedar en el riñón. Y ya veis que está tan íntimo la sangre del tejido renal que el riñón va a ser como la primera barrera y esto va a producir la enfermedad. ¿De acuerdo? Esto es lo que es importante saberlo porque las medicaciones que hay van a intentar parar la C3 y algunas veces, os comentaré, también inicialmente las primeras que teníamos eran contra la parte más final, sobre todo contra la C5, pero la gran revolución que ha habido en esta entidad es que por primera vez tenemos fármacos que son capaces de parar esto. ¿De acuerdo? Con eso para el mecanismo de lesión. Bueno, más sencillo, porque esto en realidad es muy difícil. Aquí, en estas enfermedades, en la C3, lo importante es que la C3 está activada. Está activada y hemos dicho que cuando se activa, produce, se van, es como si en cascada se activaran distintas, o sea, cada proteína se va a dividir en, ya veis, en distintas, en C3A, en C3B, se van poniendo como subproteínas y esto va a hacer inflamación renal y va a producir daño renal. Además, casi un 71%
O sea, esta es una enfermedad genética. Bueno, aproximadamente el 11-12% de los pacientes tienen un cambio genético. Cada una de estas proteínas está regulada por un gen. Y alrededor de 10-15% de los pacientes con una neuropatía G3, que nosotros ya llamamos GC3, que no hay quien diga la palabrita, la GC3, son genéticos. Pero la gran mayoría de los pacientes, y no sabemos por qué, lo que produce son enfermedades autoinmunes, producen anticuerpos que lo que hacen es bloquear estas proteínas que son reguladoras. Y esto veréis que se habla del G3-NEF, que significa factor nefrítico de C3. Hoy en día sabemos que aparte del factor nefrítico de C3, que lo tienen el 70% de los pacientes, algunos pacientes tienen anticuerpos contra otras proteínas que están en esa cascada de complemento. Algunas frecuentes, como puede ser el factor H, pero esto es porque lo podemos medir, porque en los laboratorios de investigación sabemos que hay anticuerpos anti-C4, ante muchas proteínas. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esta enfermedad? Porque esta enfermedad tiene muy mala evolución en general. Y de hecho, si veis, y no voy a entrar en eso, pero durante mucho tiempo se daba mucha importancia a que había dos patrones de depósitos, no voy a entrar ahí, porque eso cada vez se ve que tiene menos importancia y va a depender del momento en que ya no sigues el paciente. El paciente puede estar muy agudo con pocos depósitos o venir con una enfermedad de mucho tiempo y con muchos depósitos. No voy a entrar ahí. Pero si os fijáis, hemos dicho que afecta a gente joven. Para el año, el 25% está en diálisis. Esto es muchísimo. Y ya veis que cuando se presenta, que muchas veces se presenta un edema músculo con mucho daño, muchos pacientes no se recuperan o rápidamente pierden la función. Y veis que esto sería aproximadamente en 5 años, el 50%, sobre todo más de los adultos que los niños. Los niños en general tienen un poquito mejor pronóstico, pero para los 10 años, pues es que menos de la mitad siguen teniendo función renal. Entonces, estos pacientes llegaban a diálisis de una forma muy brusca y los tratamientos que utilizábamos, corticoides, inmunosupresores, que sí que afectan a este fenómeno de inflamación, no eran capaces de eliminar la lesión, porque la lesión la produce esta activación del complemento. Peor que eso, y fijaros que estamos hablando, esto es la clínica Mayo, y hablaba aquí de 19 pacientes. O sea, fijaros que es raro, pero también es verdad que probablemente está muy iniciado diagnosticado, que era otros casos bastante C3. Entonces, y veis qué pasaba, no solo la enfermedad iba muy mal, sino que iba muy mal en el trasplante, porque cuando estos pacientes recibían un trasplante, aparecía la enfermedad en el trasplante. De forma que muchas veces antes de 5 años, la duración media del trasplante de estos pacientes era alrededor de 5 años, que es poquísimo. ¿Por qué? Porque aparecía la enfermedad, si la enfermedad en sus propios riñones ya es una enfermedad muy grave, en el riñón trasplantado, que siempre es más delicado, porque tenemos solo uno, pues mucho más rápido, y eran pacientes que no respondían a ninguno de los tratamientos que teníamos, y muy diferente de lo que es toda la población trasplantada por otras enfermedades. Bueno, esto se ha ido complicando cada vez más, y solo para que lo sepáis, cuando nosotros hablamos de, ahora ya se habla, es una glomerulonefritis, depósitos dominantes de C3 en la biopsia, y se habla de la glomerulopatía C3, pero también hay una forma que sobre todo es frecuente en los niños, que es la posnefriciosa. La posnefriciosa también es una C3, pero es una C3 que se cura. Digo, porque os vayáis sonando. Y luego, que sepáis que dentro de todas estas proteínas de complemento, que hay muchísimas, hay una glomerulonefritis más crónica, que no es tan grave, que se describió en pacientes que venían de Chipre. Siempre en las islas hay mucha consanguinidad, hay muchas manifestaciones genéticas, que se llama la nefropatía de C5, entonces que suene que hay otras. Pero cuando estamos hablando de C3, siempre el diagnóstico diferencial sería
la glomerulonefritis postnefrosa, que es la que tenía esto. Recordar que es la más frecuente, que aparece muchas veces después de una amigdalitis, pero a veces no es tan grave que sea una amigdalitis, sino un cuadro infeccioso agudo, y se producen unos inmunocomplejos, unos tipos de estreptococo, que se quedan depositados en el riñón, y allí donde aparecen los depósitos aparece la inflamación, y lo que aparecían en pacientes después de aproximadamente 15 días de que tenía una amigdalitis aguda, una glomerulonefritis aguda. Y bueno, pues esto es un poco lo que pasa, que sobre todo en los niños tenemos siempre que pensar con la gente joven, una presión infecciosa no le puede tener toda la vida, pero una amigdalitis se sufre más de la amigdalitis cuando uno es pequeño que cuando es mayor. Entonces, lo normal es que también va con una glomerulonefritis, va con un C3 bajo, pero los pacientes a los 2 meses, o a los 3 como mucho, tienen que haber normalizado. Y ahí vemos cuadros y vemos bastantes, además. Entonces, esto no podemos hacer C3 teóricamente, pero es una agudez que se cura, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vemos ahora esta enfermedad? Esta enfermedad, como muchas enfermedades de estas entidades, es un paraguas de distintas entidades y es algo progresivo. Cuando hablamos de C3, hablamos de que hay un depósito de C3 dominante. Algunos pacientes aparte pueden tener inmunocomplejos y tenemos pacientes donde la nefritis está provocada, relacionada con una infección, que esto es lo que es, y otra relacionada con infección. Y otros que no están tan relacionados con infección, que sería la glomerulopatía C3, pero que también hemos dicho que se activa cuando tiene infección. Y ya ves que, como todo en medicina, pues los límites no son blanco y negro, sino que hay un espectro que todavía tenemos que aprender. Entonces, también que hay muchas enfermedades autoinmunes, una entidad de los adultos que se llama mamopatía monoclonal y que también van a estar dentro del paraguas de las reglas. Y esto es lo que hoy en día pensamos de esta enfermedad. ¿Cómo se tratan los pacientes? Bueno, lo siento que están en inglés, pero creo que lo entenderéis. Es de muchos tratamientos. ¿Cómo se trataban en los? Esto es una revisión del MEP2. Esto quiere decir que cuando una enfermedad se trata muchas cosas, es que ninguna funciona del todo. Entonces, la mayoría de los pacientes reciben prednisona, corticoides. Cuando los pacientes vienen fatal, ya sea tenemos embolos, para ponerle rápidamente un efecto antiinflamatorio, y algunos otros inmunosupresores, en general el CC, el diclofenolato, el Fortic, y bueno, a veces otros cambios, otros fármacos que se hacen cuando el paciente está muy malo, no se genera nada y te va al fallo renal. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Y voy a terminar porque no quiero prolongarme mucho. Bueno, de haber entendido, y por eso es tan importante la investigación, porque nosotros para avanzar en el tratamiento de las enfermedades tenemos que entender, tenemos que buscar tratamientos de fondo que se siguen haciendo en esta enfermedad, tratamientos que van a evitar el daño renal por la inflamación, por el depósito, pero tratamientos específicos que intenten bloquear cuál es el mecanismo que está produciendo esta enfermedad. Y tenemos, si os fijáis, esta sería la célula renal, el glomérulo, que os enseñaba al principio, estas serían las distintas vías de complemento, y esta sería la C3 convertasa, que es la activación incontrolada de la C3 convertasa la que produce que continuamente se esté consumiendo complemento y el C3 está abundante en los riñones. Para bloquear esta C3 convertasa, ¿sabéis? Todos estos fármacos, y hay muchos más, que están ya en estudio o aprobados, depende. Los más, hay distintas aproximaciones y distintos bloqueos en distintos niveles, pero lo que está claro es que los que están funcionando son los que activan, los que actúan a este nivel, a nivel de la C3 y a nivel de esa amplificación tan importante y descontrolada que tenían estos pacientes. De ellos, una de las moléculas que ya está aprobada en Estados Unidos y que esperemos que pronto venga a Europa, se llama triptacopán, los nombres también cada
vez más poblaciones en los Iptacopan, que es una medicación oral, que lo que hace es bloquear estas células completas. Y el otro fármaco que está a punto se llama Pegcetacoplan, que es un fármaco, este es diario, y este es un fármaco subcutáneo, que toma 2 veces a la semana, y que va a bloquear no solo las células completas, sino también hace un bloqueo a más niveles, a la C3, y ya hemos dicho que la C3 no se quiere meter mucho lío, se desdobla en A y en B. La B es la que va a seguir con toda la cascada y va a bloquear las C3 convertas y también las C3. El Iptacopan, ¿qué hace? Va a bloquear un factor que se llama factor B, que se necesita para activar las C3 convertas. Es un fármaco oral y es un fármaco que ante varios ensayos se ha estudiado en adultos, está en adolescentes, está todavía el ensayo clínico, se ha estudiado en pacientes con C3 bajo y se ha estudiado en pacientes con riñones nativos. Entonces, se ha visto que es muy eficaz y se ha visto que reduce la proteinuria y mantiene el filtrado controlado. Sabéis que las dianas, cuando uno hace un ensayo, que es lo que va buscando, la proteinuria es como el marcador de lo activo que está en la enfermedad, y que mantenga, porque el daño que ya tiene ese paciente probablemente no lo vas a recuperar, que mantenga el filtrado controlado. El otro fármaco es el Pegcetacoplan. Este se ha estudiado también ya en adolescentes, está en ensayo ya terminado. Se ha visto que el porcentaje de proteinuria es de más del 70% de la reducción, y se ha estudiado también, el Iptacopan también se ha estudiado en trasplante, y este también se ha estudiado en adultos trasplantados, y lo que os he dicho, el Pegcetacoplan parece que es más potente porque actúa a distintos niveles, y no solo lo que hace es reducir la inflamación y el daño renal. No obstante, ¿qué pasa? Ya sabéis que la población que está en los ensayos que no se le dice nada, algunos, la mayoría tienen inmunosupresores y la mayoría están en una fase bastante claro controlada de la enfermedad. Y ahora esto es como un antes y un después, y estamos muy esperanzados que va a hacer que podamos parar esta enfermedad. Pues tenemos, como pasa en medicina, nosotros siempre queremos más, de la que hay un beneficio, todos queremos, de cuando lo ponemos, si va a ser para siempre, si es lo mismo ponerlo antes de que la enfermedad esté muy activa o no, si tenemos que poner en todos los pacientes inmunosupresores, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto deciros que esto es lo que hace estos fármacos, bloquean todo este sistema que no estaba desregulado. En este momento, con estas 2 moléculas, tienen muchísimas más que están en estudio por distintos mecanismos, y bueno, pues todo esto va a beneficiar, por supuesto, esta entidad de muchas enfermedades no moleculares que quizá no de una manera tan general, pero el complemento participa en muchos procesos de las enfermedades renales no moleculares, y aquí estamos. Y nada, gracias por vuestra atención. Siento que el tema no es muy fácil, pero preguntas cuando tenga más interés, pero encantada de contestar. Gracias. Hola. Yo quería sobre todo agradecer la presentación porque he escuchado muchas veces sobre neuropatías con mi hija y es realmente complejo y hasta ahora la presentación muy clara y sencilla que se podía entender bastante bien. Es una enfermedad realmente heterogénea, como han dicho, pero se necesita de una medicina muy adaptada a cada paciente, como también has explicado. Ese es el gran reto que hay y lo más problemático. ¿Cómo se puede hacer para cada paciente ese análisis tan detallado para el medicamento necesario que nos están sacando? Bueno, muchas gracias por los comentarios. La verdad que me gusta mucho hacer esta presentación porque para nosotros es mucho más fácil hacer una presentación para profesionales. Y porque para nosotros también es un tema difícil.
Aquí hay un montón de preguntas. Primero, porque nosotros, lo que no he comentado es que el 80% de las glomerulopatías en los niños, el 80%, porque ahora los niños tenemos ahí, estamos adaptados con la C3, tenemos el 80% que responden al tratamiento tradicional. El tratamiento tradicional son corticoides, más o menos son analgésicos. Los adultos, este porcentaje no está ni de broma, pero también porque probablemente las formas leves no sé cuándo se identifican. Y por otro lado tenemos muchas preguntas, porque sabemos que hay anticuerpos. En lo que es en los hospitales, nuestros laboratorios de inmunología, que a medida que van creciendo el conocimiento, pues van haciendo técnicas más complejas, no tienen todos estos marcadores. Y va a depender mucho de un hospital a otro. Por eso estas enfermedades son importantes que se atiendan, o que tengan una buena relación con los centros importantes donde van a poder hacer, por lo menos en sangre, porque a veces en el cuesta, todos estos marcadores que nos permitan entender. Pues vamos a hacer estudio genético, porque hemos visto que la genética son muy poquitos pacientes y tenemos que ver no solo la biopsia, sino todos estos marcadores, porque esta no es una situación tampoco esté en equilibrio, porque estas enfermedades van como en brotes, se activan, se relajan. Entonces, para volver a la pregunta, hoy por hoy, como se están aceptando estas enfermedades, serían pacientes que estén con una proteinuria importante, que se ha hablado de una proteinuria de al menos 1 gramo, con un cociente de 1, que es bastante proteinuria, que es aquí, por supuesto, llevan los trigles, todo a tope y a unas dosis astronómicas en general. Que tengan mucha proteinuria ese tipo de pacientes que no lo tengan controlado, porque tú sabes que cuanta más proteinuria en estas enfermedades, más activa está la enfermedad, más inflamación, más daño. Y, por supuesto, si la función renal se deteriora, estos serían los criterios. ¿Qué pasa? Estas medicaciones es que es un pelotazo. O sea, la respuesta es tan buena que ahora estamos todos como locos, porque, como os ha comentado la doctora Torra, el proceso de que estas medicaciones lleguen a los hospitales no va a ser muy largo, pero los 2-3 años que nos esperan pues se hacen realmente muy largos y se están empezando a utilizar de forma compasiva, pero compasiva también tiene sus problemas. Entonces, las preguntas que hay es que no sabemos si en un paciente identificamos esta enfermedad, por ejemplo, tenemos pacientes que no hemos conseguido hacer los ensayos porque están demasiado bien. Entonces, todas estas son las preguntas que la práctica clínica y el conocimiento, también los efectos secundarios del complemento bloqueado, pues al final tendremos, como todo esto es un arte, y tendremos que ir viendo para ese paciente en qué momento, si todo, también no es lo mismo la sensibilidad de uno del otro, tenemos que ir viendo las biopsias y sobre todo lo que está todo el mundo es buscar marcadores, porque no todos los pacientes son iguales, no responden igual. Entonces, el boom está y hay muchas iniciativas de conseguir muestras y conseguir agrupar pacientes con una enfermedad rara. Lo que nos va a dar el conocimiento es agrupar que los pacientes estén en los estudios, etc. No en los ensayos, sino en los estudios académicos, para conocer mejor y ver si nosotros podríamos al final tener un kit en el laboratorio que cuando venía un paciente le haga el kit y después está en este grado de actividad o me está respondiendo bien al tratamiento, porque nosotros hacemos la respuesta clínica, pero nos gustaría tener todos estos marcadores para saber qué está pasando. Una respuesta un poco larga, pero es donde estamos. Muchas gracias.